iniciativa privada la propuesta del senador Napoleón Gómez Urrutia de aprobar una reforma que prohíbe la figura de la subcontratación laboral es preocupante, ya que tendría graves consecuencias para la economía, generando un alto grado de incertidumbre y poniendo en riesgo las inversiones. Bien, pues este tema del outsourcing o la subcontratación que ha sido tan polémico por el dictamen que presentó en el Senado Napoleón Gómez Urrutia y que generó mucha controversia entre los diferentes actores, la industria, la iniciativa privada, pero también dentro del propio Senado. Ahí Ricardo Monreal la paró. ¿En qué estatus estamos? De eso vamos a charlar hoy y tenemos en el estudio a 3 expertos de este tema que me da mucho gusto recibir y saludar. Empiezo con Elías Micha, director general de Talentia MX. Bienvenido, Muchas Elías. gracias, Muy buenas noches. Muchas También nos gracias. acompaña el licenciado Eric Roel, socio del despacho César Roel Abogados. Bienvenido. Y el doctor Jaime Flores, presidente y director general del Centro Administrativo de Desarrollo Empresarial CADEM Consultores. Bienvenido. Gracias. Pues, ¿te parece si empezamos contigo, Elías? ¿En qué estatus estamos? Porque venimos platicando todo este tema de regular la subcontratación o el llamado outsourcing desde hace tiempo, desde que se comenzó a revisar la reforma laboral que se aprobó y ya tiene sus leyes secundarias. Quedó pendiente el tema del outsourcing y ahora lo toma Napoleón Gómez Urrutia, parece que lo quiere meter de forma express en el Senado a través de un dictamen. Y bueno, pues ahí llega a decirle sus compañeros, entre ellos Monreal, a decirle, oye, no, tenemos que revisar el tema con todos los expertos. Se convocó un parlamento abierto y en esas estamos. ¿Cómo ves tú el asunto? Pues así es, fue de una manera muy rápida, fue fast track, se convocó a la comisión solo unas horas antes, y efectivamente se aprobó un dictamen. A unos cuantos días de que termine el periodo legislativo y en medio de una controversia tremenda que es fundamental para la economía de México, que es la aprobación del Tratado de Libre Comercio, del nuevo tratado, el TEMEC. Esto pues es muy desafortunado. Por el lado bueno, hoy parece ser que ya se está anunciando que los negociadores mexicanos, en particular el subsecretario Seade, están llegando a un acuerdo con los negociadores norteamericanos para poder aprobar el tratado. Sin embargo, el estar todo el tiempo, ya desde hace algún tiempo, hablando de reformar la Ley Federal del Trabajo, nosotros pensamos que era en detrimento de la aprobación del tratado, era obstaculizar las negociaciones y no se vio de parte del Poder Legislativo, en particular del Senado, de la Comisión de Trabajo, un tema de cerrar filas. El Ejecutivo Federal ha mostrado un interés grandísimo en la aprobación del Tratado de Libre Comercio, a tal grado que promovió la aprobación, la iniciativa para la reforma de la Ley Federal del Trabajo que está en vigor a partir del 1 de mayo, que es una gran reforma, que está hecha para apoyar a los trabajadores y que a partir de eso se han visto muchas consideraciones políticas y no se ha visto un tema de cerrar filas en torno a un tema fundamental que es México y que sería la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Entonces, afortunadamente no pasó al Pleno, se paró en el Senado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, por Ricardo Monreal, y pues en esas estamos. También hubo una iniciativa que se empezó a discutir en la Cámara de Diputados, Sí. a la cual tampoco se llegó a ninguna conclusión, no se dictaminó y se declararon en sesión permanente, pero también te digo, a unos días de que termine la legislatura y en medio de una controversia tremenda que no nada más es por el lado mexicano, sino por las condiciones norteamericanas, que son en medio de un
impeachment al presidente y además de el inicio de las campañas electorales en Estados Unidos. Es todo un tema. Eric, ayúdanos a entender un poco el concepto de la subcontratación o el outsourcing y lo que quieren proponer ahí en el Senado por parte de Napoleón Gómez Urrutia, que entre muchas otras cosas es que quien use este tipo de esquemas, la mayoría, digo, ahí hay a lo mejor algunas reservas, pero quien utilice estos esquemas pueda ser tipificado como delincuencia organizada, que ya ves que a los legisladores les ha dado mucho por querer equiparar estos temas de a los empresarios como delincuentes organizados, si es que se les llega a ir algún tema de una factura falsa o en este caso lo que propone Napoleón Gómez Urrutia con la subcontratación. Háblanos un poquito de cómo ves tú este tema y en general el modelo de subcontratación que, como bien dice Elías, en Estados Unidos mínimo 40% de las empresas los utilizan, estos esquemas que son muy normales y que ayudan a las empresas a administrar y gestionar, entre otras cosas, sus nóminas, ¿no?, de sus trabajadores. Normalmente la figura de la subcontratación es una figura que existe en todos los países del mundo o en gran parte de los países del mundo. Y es una figura que lo que hace es que aprovecha la mano de obra de los trabajadores para poder brindarla de una manera más accesible al empresariado. Es una figura que bien manejada lo que hace es brindar a determinadas cantidades de gente a una empresa para que realicen ciertas y determinadas actividades que no realiza normalmente la planta efectiva de trabajo en cualquiera de las empresas. Ahora, esto se ha desvirtuado en algunas empresas que se dedican a prestar el servicio. Sí. Y yo creo que lo que ha pasado es que se ha confundido las empresas que comúnmente llamamos factureras con las empresas de subcontratación que realmente sí son empresas serias y que brindan a la gente para prestar un servicio y más allá de eso para que sea más fácil y más productiva la empresa, que se dé más mano de obra a los trabajadores y que exista una competitividad mundial, que es a lo que estamos sujetos. Justamente derivado de eso está el Tratado de Libre Comercio y están todos los tratados que hemos firmado, inclusive los tratados de recursos humanos que hemos firmado también en el país. Entonces, desde mi perspectiva, este proyecto de ley está satanizando a la figura de la subcontratación, cuando podría ser una figura muy sana. En la forma en la que está el proyecto de ley, lo que establece es que prácticamente la prohíbe la subcontratación, limita la subcontratación a tal grado que sería imposible que funcionara la subcontratación en nuestro país. Y por la otra parte, lo que prohíbe es que todo lo que no tenga que ver con la subcontratación, que no sean trabajos especializados, que no sea exclusivamente para que se vea el core o el fundamento del negocio, todos estos son actos que se consideran para este proyecto de ley como simulados. Sí. Y eso es gravísimo, porque entonces estamos utilizando lo que se ha prohibido, que es el tema de la facturación, que debe ser penado, porque realmente sí es grave, con una figura que no necesariamente es lo mismo. Entonces, sí, lamentablemente, como está establecida el proyecto de ley de Napoleón, es muy agresivo para el empresariado, sí. Limitaría muchísimo el empleo. Y una pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿qué va a pasar si pasara este tipo de ley? ¿Qué va a pasar con los trabajadores? ¿Se van a liquidar? ¿Se van a absorber? Sí. Porque ese es un tema muy delicado. Sí, ¿tendrían que tener un nuevo contrato o qué tipo de lineamientos tendrán que seguir las empresas? Que creo que es ahí de los puntos finos, más allá de esta cosa que parece absurda de catalogar como delincuentes organizados a quien use un esquema de outsourcing. Pero tengo que hacer una pausa y regresamos con eso. El efecto que va a tener o que tendría una propuesta así como tanto para las empresas como para los trabajadores. Regresamos con eso. Para la iniciativa del senador de Morena y dirigente sindical minero Napoleón Gómez Urrutia, no ha habido ningún tipo de consulta con los sectores productivos y no se ha llevado a cabo una evaluación del impacto que tiene para la actividad económica.
Pues ahí está el tema. No se ha consultado a los principales afectados, que serían los empresarios y los trabajadores, con iniciativas pues tan radicales como las que propuso el senador Napoleón Gómez Urrutia. ¿Cómo la ves tú, Jaime, en el asunto particular del efecto que tendría una ley o una iniciativa de ley como la que presentó Gómez Urrutia para las empresas y para los trabajadores? Sí, esta en particular es una iniciativa que tiene planteamientos técnicos, a mí me parece que carentes de técnica legislativa, técnica jurídica, porque por principio de cuentas incluso sanciona lo que ya ocurrió en el pasado, sanciona la subcontratación, que es ajena al proyecto de ley que apenas se está presentando. Tanto como decir que si retroactivamente nosotros tuvimos trabajadores que rompen con los parámetros que ahora proponen en su ley, tendríamos que reparar un daño patrimonial al Estado, que además ya finca como real. Dice, si tú usaste subcontratación en el pasado, si la hiciste ajena a lo que estamos proponiendo hoy, entonces tendrías que pagar contribuciones omitidas, lo establecen los transitorios, y además tendrías que considerar que aquellos trabajadores subcontratados no eran de la contratista, sino de la contratante, y entonces en 180 días, que es el plazo que establece este último proyecto, se tendrían que pagar contribuciones omitidas, que ni siquiera están determinadas, sí, y se tendrían que repartir utilidades de todo el tiempo que usaste indebidamente la subcontratación, lo cual es un efecto jurídico retroactivo, sí, más que contra la ley, contra la Constitución. Sí. Es inconstitucional el concepto, y entonces el efecto respecto de quien ha invertido en México y ha estado aquí por muchos años y ha hecho uso de la subcontratación de forma adecuada, pues sería que se tendría que pensar dos veces si queremos seguir invirtiendo en México. O sea, habría un impacto directo en la inversión. Y después la consideración de delincuencia organizada, pues también es un concepto grave que también se propone dentro de la iniciativa. Hay muchas cuestiones que técnicamente adolecen de técnica jurídica, de un conocimiento de lo que es el régimen de subcontratación. Se le imputan conceptos que no son propios de la subcontratación. El subregistro que se habla del Seguro Social se puede corresponder ni siquiera a la subcontratación, sino a malos patrones, el no pagar las cuotas, el no enterar o no retener impuestos. No son conceptos que expresamente se le pueden atribuir a la subcontratación, es un tema de malos patrones y de malos manejos. Y aquí pareciera que todos los males que existen en el medio laboral se le pueden o se le deben atribuir a la subcontratación. Y a mí me parece que esto para los trabajadores, para muchos que se quedarían sin empleo, sería gravísimo. Es un universo muy amplio de trabajadores que están en el régimen de subcontratación. Estimaciones que ha hecho Talentia, que representa a Elías, dicen que hay cerca de 8 millones de trabajadores o más que están subcontratados. Toda esa plantilla laboral está en riesgo de perder sus empleos, o por lo menos de que cambien mucho las condiciones por empresas que no podrían soportar las cargas laborales. Sí. Ahora, y no solo tiene que ver con la iniciativa privada, con las empresas, sino con el propio gobierno, ¿no? Y creo que uno de los argumentos de Ricardo Monreal para detener, digamos, este dictamen de Napoleón Gómez Urrutia es decir, a ver, el gobierno también, o sea, esos esquemas son normales en cualquier país, que bueno, el gobierno los utiliza. Elías, el asunto de fondo es que iniciativas de este tipo, como pasó también cuando se estuvo dirimiendo la reforma fiscal, es que genera incertidumbre a la inversión privada. Los inversionistas hoy por hoy que quieran llegar a poner una nueva planta o llegar al país a invertir, pues dicen, yo no sé si van a cambiar las reglas del juego en materia laboral o en estas materias de esquemas de subcontratación. ¿Cómo afecta este tema a la inversión y a la confianza empresarial? Desde mi punto de vista afecta muchísimo, Mario, porque una empresa que quiere invertir en México, una empresa extranjera, por ejemplo, que se quiere poner en México, lo primero que busca es el talento, es la gente que va a necesitar. Ese tipo de empresas, ya lo decía Eric, en todo el mundo la subcontratación es una práctica generalizada que ha demostrado tener grandes bondades. Ahorita te voy a poner un par de ejemplos. Y entonces la incertidumbre de si no voy a poder subcontratar y de entrada voy a tener que reclutar, encontrar a la gente, eso desincentiva a la inversión privada de manera definitiva. Pero también, ya lo decía Jaime, nosotros hemos calculado que aproximadamente 8 millones de trabajadores se encuentran en ese esquema.
Y es un esquema de formalidad, es un esquema que está claramente tipificado en la ley que está en vigor a partir del 1 de mayo. En el artículo 15A se especifican cuáles son los alcances y las limitaciones para la subcontratación. El querer prohibirla es fundamentalmente en detrimento de los trabajadores. Es gente que se va a tener que ir a la informalidad. La informalidad en México es un fenómeno, es muy grande. Sí. Por 20 millones de inscritos en el Seguro Social, hay más de 30 millones de trabajadores informales, y esto causaría empujar a más gente a la informalidad, contar con mucho menos trabajos formales y además, como decía también Jaime, de lo que se le acusa a la subcontratación, pues no es propio de la subcontratación, es mucho más generalizado en el régimen de contratación ordinaria. Por ejemplo, el de subregistrar a un trabajador ante el Seguro Social, eso se da mucho más en el régimen de contratación ordinaria que en el régimen de subcontratación. Entonces, yo creo que son consideraciones políticas que no estaban tomando en cuenta ni el bienestar económico de México y, por supuesto, el bienestar económico de los trabajadores. Dentro de estos 8 millones hay más de 3 millones de mujeres, hay 1 millón de madres solteras, y ha demostrado ser un régimen que tiene muchas ventajas. Te pongo un ejemplo. Se acaba de hacer un estudio en el Colmex, en el Colegio de México, y se presentaron los resultados hace aproximadamente un mes y medio. En industrias que son altamente intensivas en el uso de subcontratación, ha bajado la informalidad de manera dramática, por lo menos 10 puntos. Y otro ejemplo, ha aumentado la productividad en industrias como la industria de telecomunicaciones en Tijuana o aeroespacial. Son tan intensivas en subcontratación que de prosperar una ley como la que se acaba de dictaminar en el Senado, es casi seguro que desaparecerían estas industrias que son fundamentales para el comercio con América del Norte y para el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces es un tema que no nos explicamos por qué está sucediendo. Y creo que vale la pena elaborar, Elías, en la subcontratación buena y mala, que en conceptos generales así es como se le ha llamado. Yo creo que sí hay quienes, como nos decías, Eric, se han pasado pues con este uso de algunos esquemas de subcontratación. De eso, si quieres, regresamos. Tengo que hacer otra pausa y regresamos con eso, ¿no? Para diferenciar bien, explicarle a la audiencia de qué hablamos cuando hablamos de los esquemas que se utilizan bien, los que sí sirven, de los que son de prácticas internacionales y los que efectivamente hay empresarios o quienes no lo han utilizado de la manera correcta. Y ahí viene este tema de la defraudación de los impuestos y lo que ponen sobre la mesa los diputados o los senadores como Gómez Urrutia. Vamos con esto, vamos a una pausa y regresamos con esto. Concanaco Servitur, de aprobarse esta reforma en los términos en los que está planteada por Napoleón Gómez Urrutia, se causarían severos daños a la economía del país, pues estarían en riesgo miles de empleos. Pues efectivamente hay un impacto importante para la economía y obviamente para las empresas y los trabajadores. Que nos quedamos, Eric, antes de ir al corte, si hay o existe o no un outsourcing bueno y uno malo, ¿cuáles serán las diferencias? Porque yo hablo del malo, que es el argumento que han querido usar los legisladores para decir, oye, se evaden 500,000 millones de pesos de impuestos al año, entonces hay un outsourcing que está utilizando esta figura para evadir impuestos. ¿Cómo diferenciar entre estos dos conceptos? Sí, primero, este concepto de subcontratación surge de la ley del 2012.
Ahí fue donde se introdujo en los artículos 15 A, B, C, el tema de la subcontratación. Ahora, hay subcontratación que es legal y subcontratación que es ilegal. Como está establecida la ley al día de hoy, que esta ley del 2012 no sufrió modificación con la nueva ley del 2019 en el aspecto de la subcontratación, quedó exactamente igual. Entonces, la misma regulación. Y lo que establece esta ley es lo siguiente: da la posibilidad de que las empresas puedan subcontratar el servicio siempre y cuando existan algunas particularidades. Primero, que no se utilice la estructura de subcontratación para que una empresa que tenga determinado giro, todas las personas que trabajen en ese giro las subcontrate una tercera empresa. ¿Esto para qué efecto? Pues para que no se evada el pago de la participación de las utilidades, que realmente parte también de esta estructura de la subcontratación es con motivo del PTU. La segunda parte establece que tienen que ser actividades especializadas. En una empresa que se dedica, como en esta, una televisora, se puede subcontratar el servicio de limpieza, de vigilancia, de administración de ciertas cosas, que son servicios que no realiza la empresa por el giro que tiene, sí, y que puede subcontratar con una empresa tercera. Ahora, y cuando se cumplen con estas condiciones, sí funciona la subcontratación para como está establecida la ley. El problema es cuando vienen circunstancias que realmente son evasivas, empresas que no pagan el Seguro Social, que no pagan el Infonavit, que no pagan el SAT, o que lo pagan mal, que contratan a la gente con un salario mínimo, claro, que pagan el Seguro Social con un salario mínimo, cuando puede ser que el trabajador gane 20 salarios mínimos. Entonces, si las empresas de subcontratación cumplen con las obligaciones tanto fiscales como laborales, están dentro del marco de ley, y esas empresas son empresas subcontratistas que deben de existir. El problema viene cuando se empieza a desvirtuar esto y cuando no cumplen, cuando no pagan el Seguro Social, cuando no pagan el SAR, cuando no pagan ningún tipo de previsión social e inclusive tampoco pagan los impuestos. Con esto, lo que ha venido sucediendo con ciertos criterios que han emitido los tribunales colegiados y la Corte, se ha venido constriñendo para efecto de que se pueda hacer cada vez menos. Ahora, con este tipo de legislación, yo estoy de acuerdo en que sí se establezca con más claridad la subcontratación, porque con la ley del 2012 y con la del 2019 hay muchos conceptos que no están claros. Si hay subcontratación, si hay tercerización, sí, si son solidariamente responsables, si son considerados patrones. Hay una serie de figuras que juegan y juegan muy distinto dependiendo cómo se establezca en la ley y dependiendo cómo los juzgue el tribunal al final del camino. Entonces, desde mi punto de vista, realmente sí se necesita la subcontratación. Hay que obligar a los patrones a que cumplan, sí, y que cumplan con lo que tienen que cumplir, como cumple cualquier empresa si tuviera sus propios trabajadores. Entonces, más que la legislación, que el cambio sea completo, esto es un tema de cumplimiento y es un tema de que la Secretaría del Trabajo tiene que estar vigilante a este cumplimiento, sí, de la mano con Hacienda por conducto del SAT, para que justamente obliguen a las empresas con las inspecciones que se puedan hacer a que cumplan. Y un poquito esto es el mismo preocupación que tienen los americanos, sí, con el Tratado de Libre Comercio, de que no se cumpla con el tratado. Claro. Sí, el tema de los salarios y la implementación de todo lo que se negoció en la reforma laboral y que bueno, ahora hasta nos quieren mandar inspectores, ¿no? Que es algo que ya dijeron que por cierto no van a aceptar los mexicanos. Quiero preguntarte ahora, Jaime, es claro que va a haber una regulación, ya está el dictamen o una propuesta de dictamen en diputados, en la Cámara de Senadores, se van a abrir estos parlamentos abiertos para que todas las voces sean escuchadas, pero tenemos que ir hacia una cierta regulación de este tema de la subcontratación. ¿Tú hacia dónde crees que vamos a caminar o hacia dónde deberíamos ir para que
estos esquemas estén bien regulados y cumplan con su función, que es pues ayudarles a las empresas a administrar, entre muchas otras cosas, las nóminas de los trabajadores. Sí, es que hoy hablamos de esta iniciativa, que particularmente es la que ha hecho más ruido en el ambiente laboral, porque es una reforma agresiva, porque es una reforma que no propone, sino que limita, sanciona, castiga por conductas de hoy, por conductas del pasado. Pero también existen otras regulaciones, otras propuestas legislativas, en donde se ha manifestado la necesidad de vigilar que las empresas que se dedican a la subcontratación cumplan con sus obligaciones. Hay incluso una norma oficial, una norma mexicana, no es norma oficial, pero aquí la he propuesto a nivel de norma oficial mexicana, que habla de subcontratación, en donde las empresas de subcontratación buscarían certificarse con el ánimo de saber que efectivamente cumplen con parámetros legales, con parámetros de legalidad, pero que además están trabajando con esquemas de calidad. Y la norma está ahí, la norma está trabajada y analizada por diversos especialistas, por colegios de contadores, de abogados, por empresas que están en el sector, por economía, y creo que esta norma podría ayudar mucho, no a extralimitar los alcances regulatorios en temas legales, pero sí por lo menos a que voluntariamente las empresas accedieran a una certificación y ahí encontrábamos la justificación para contratar a una empresa. ¿Por qué la contrato? Porque está certificada, porque entendemos que cumple con sus obligaciones fiscales, porque le da un servicio de calidad tanto a sus clientes como a los trabajadores. Y yo creo que hacia allá hacia donde tendremos que caminar. Sí a regular, sí a buscar que las empresas se ubiquen con mayor certeza en un ámbito de legalidad, pero no sancionar una conducta que ya hemos repetido en el programa, se da en todo el mundo. Todo el mundo trabaja con subcontratación, nuestros principales socios comerciales en el mundo, más allá de Estados Unidos y Canadá con la firma del TEMEC, usan subcontratación, y hay países muy focalizados en el mundo, particularmente Venezuela y Cuba, Ecuador también, que no aceptan la subcontratación. Y los ejemplos son claros, no hay empleo. Brasil en algún momento quiso retirar la subcontratación y tuvo que regresarla unos años después porque el nivel de empleo en ese país cayó estrepitosamente. Todos los problemas que hubo precisamente cuando estuvo el Mundial en el 2014 venían de problemas sociales generados por la falta de empleo y fue porque no había subcontratación. Ya tenemos ejemplos. Sería absurdo seguir esos ejemplos que marcan una tendencia a disminuir los niveles de empleo y de formalidad cuando se quita la subcontratación. Bueno, tengo que hacer una última pausa y regresamos con las conclusiones de este tema. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, mencionó que si se aprueba la reforma propuesta por Napoleón Gómez Urrutia, esta iría en contra del esquema internacional, debido a que en Estados Unidos, Canadá y Europa, el 40% de las empresas llevan a cabo la subcontratación. Pues ahí están, las prácticas internacionales deben ser tomadas en cuenta también para legislar sobre este asunto y sobre todo tomando en cuenta también a la inversión extranjera que viene de muchas partes del mundo, especialmente de Estados Unidos o de Europa. Y en ese sentido, Elías, te quiero preguntar, más allá de la ratificación o no del TEMEC, este es un tema que va a permanecer porque se va, en teoría, a legislar o ya a dictaminar, pasar al Pleno en enero del próximo año cuando se retomen los trabajos legislativos. ¿En qué hay que estar alertas, digamos, con respecto al contexto internacional? Porque pues, hay muchas empresas de capital extranjero que en México tienen y utilizan estos esquemas de subcontratación. Bueno, recopilando un poco lo que se dijo acá, la subcontratación es una figura de carácter universal que las empresas de todo el mundo contemplan para su planta laboral. Por supuesto que toda ley es perfectible y eso es lo que nosotros estaremos argumentando a la hora de que se haga el Parlamento abierto. Y Jaime ya dijo un par de cosas que son muy importantes que podrían darle una mayor seguridad a la ley actual. Una es que haya un padrón de empresas que cumplan con una norma oficial, que tenga criterios muy claros y que el contratante sepa que está contratando a una empresa que es responsable,
Eso quiere decir que hace muy bien su trabajo y que cumple con toda la normatividad vigente y que es profesional. Hay empresas que cumplen con todos los aspectos de capacitación, de brindar mejores condiciones de vida a los trabajadores, que tienen cierta seguridad médica, tienen temas de recreación, etcétera. Entonces, hacia ahí debe de ir la perfeccionamiento de la ley desde nuestro punto de vista. Y otra cosa que es muy importante mencionar es que cuando se legisla laboralmente se debe de cumplir con los acuerdos que tiene firmado México con la Organización Internacional del Trabajo. Ahí claramente se especifica que para legislar en la materia debe de haber contribuciones tripartitas, por lo menos. Deben de estar los trabajadores, los sindicatos, los empresarios y, por supuesto, el gobierno. Y ahora, en esta época, la academia, los expertos, etcétera, ¿no? Eso es lo que nosotros desearíamos que ocurriera en el Parlamento abierto y que se llegara a regular la subcontratación promueve el desarrollo tecnológico. Y ya te dije que tiene una correlación muy clara con la productividad y con el descenso de la informalidad. Es una actividad que crea empleos. En México hay un déficit de creación de empleos muy grande y entonces sería irresponsable disminuir la creación de empleos prohibiendo la subcontratación. Entonces, en ese sentido, sí se debe de regular, pero se debe de regular de una manera muy clara, muy flexible y siempre pensando en el bienestar del trabajador para que eso contribuya al crecimiento de la economía nacional. Bien. Eric, una conclusión. ¿Qué crees que va a pasar con la regulación finalmente de este tema? Aparte de lo que comentaban, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, yo pensaría lo siguiente: independientemente de que se pueda regular, que las empresas de subcontratación cumplan, tenemos que ser un poco flexibles en que sí se pueda dar la subcontratación y que no se pueda nada más limitar a ciertas actividades especializadas. Porque hay muchas veces que las actividades que se subcontratan no son especializadas. Entonces, eso mataría la subcontratación como está el proyecto que están presentando. Entonces, yo creo que sería eso, vigilar el cumplimiento absoluto, ser flexibles. Yo estoy completamente de acuerdo que esto tiene que ser a favor de los trabajadores. No los podemos dejar en estado de indefensión. Sí. Tenemos que respetar sus derechos sindicales y tenemos que respetar todos los derechos internacionales de derechos humanos, que también por el tema internacional, como bien decía Elías, estamos obligados a cumplir. Y yo creo que con eso, y escuchando las voces de los litigantes, de los empresarios, realmente de los sindicatos y de gente que conoce el medio, podamos llegar a una solución medianamente sensata para todos los sectores. No radical como parece que está Así ahorita propuesta. Una conclusión rápida, Jaime. Pues mira, yo creo que habría que darle más espacio a todas las demás iniciativas que están hoy presentadas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, hacer un consenso y una valoración general y no considerar nada más aquellas que mediáticamente pueden funcionar, como es esta iniciativa, en donde se plantea que criminalizar cierto tipo de conductas, considerarlas parte de la delincuencia organizada e incluso hermanar esta iniciativa con la de las facturas falsas. Mediáticamente va a sonar muy bien, mediáticamente pareciera que el impacto, que es lo que muchas veces se busca en el ámbito político, puede ser importante, pero yo creo que tendríamos que ir más hacia los derechos de los trabajadores. Efectivamente, como ya se ha dicho en este foro muchas veces, hay que buscar cómo de veras subsistan las empresas que lo están haciendo bien e incluso promover que esto sea una punta de lanza para promover el empleo. Pues
Pues muy bien, les agradezco mucho que hayan venido Jaime Flores, Eric Roel y Elías Micha. Muy buenas noches y gracias por haber venido aquí, ayudarnos a entender lo que pasa con este tema de la subcontratación. Y le agradezco a usted también mucho que nos haya acompañado esta noche. Nos vemos mañana en punto de las 19 horas, como siempre. Buenas noches.